escuchando entrecortados, me da pena con ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Venimos trabajando con nuestro mapa investigativo. Dentro de ese mapa investigativo, pues tiene el espacio de técnicas de investigación e investigación en comunicación. El curso tiene un propósito, todo el curso, de un tema exploratorio, de hacer una exploración en relación a las tendencias, a lo que se investiga en comunicación, cuál es el objeto de estudio del programa de comunicación. También nos habla en relación, eh, nosotros como investigadores, cómo nos podemos, que sería en este momento la invitación, eh, articular con las líneas de investigación del programa. Esto es algo importante, las líneas de investigación de nuestro programa. Eso, en este momento, pienso cómo decirles para que no suene autoritario, porque no debe ser. La investigación es algo que nosotros, como les decía desde el inicio, debe estar y está en todas nuestras acciones, en todo lo que nosotros hacemos diariamente. Y en este espacio, qué bonito, permítame la palabra como tan romántica, qué bonito es que ustedes puedan hacer un ejercicio de investigación que les guste y que cumpla con, pues, con sus intereses, de lo que a ustedes en el momento les llama la atención en este espacio de vida tan importante que es el momento de la formulación de un proyecto de investigación. Entonces, a la luz de qué les quiero comentar, que no quiero decir que suene autoritario, pero sí la institución tiene regulado lo que es las modalidades que están en el acuerdo 219. Siempre recuerden ese acuerdo el 219 porque él determinó las modalidades. Yo las he repetido en algunas veces, ya tenemos que empezar nosotros a apropiarla, a buscar una. Y cuando digo que no quiero que suene autoritario, es que a veces me dicen, pero profe, es que a mí esas dos no me interesan, a mí me interesan, y ya vienen otros intereses que son valiosos, los respeto muchísimo, pero hay que en este momento ajustarnos a la norma, es decir, al acuerdo 219, y articularnos con la línea de investigación del programa. ¿Por qué articularnos? Porque de todas formas el programa tiene una proyección en investigación y de esa ha venido trabajando por más de 16, 17 años, que en su momento de pronto desde la expectativa de ustedes y comparando, porque pues en este momento nosotros investigamos, buscamos aquí, buscamos en otros lados, puedan decir, mire, a mí me gustaría trabajar sobre el tema X y la institución o el programa no lo tiene y a mí me gustaría. Pues vuelvo y les digo, es interesante, soy muy respetuosa con ese interés, pero lo ideal acá es que demos cuenta del acuerdo 219 y que adicionalmente a ese acuerdo 219 nos articulemos con las líneas de investigación. No hay que ver el ejercicio del anteproyecto y luego el proyecto de investigación que esté acorde a una línea como algo del otro mundo que no se va a cumplir. No, eso no lo debemos ver nosotros de esa manera. Debemos entenderlo como un ejercicio mucho más apropiado a nuestro nivel de formación. Por eso, desde el inicio les repetía que el ejercicio de sustentar y de hacer la tesis y demás, no tiene para nuestro espacio de formación en pregrado un momento prioritario en este espacio. Es decir, nosotros dependiendo la modalidad, algunos hacen socialización, pero la sustentación y defensa, eso está para otros espacios de formación que dan cuenta de pronto de una maestría en investigación, tenga una profundización en investigación o de un doctorado como tal. Eso debemos tenerlo pendiente y entender que es en el espacio que nos corresponde, ni es menos ni es más, es simplemente un ejercicio que busca tener relación con el acuerdo donde están las modalidades que fueron diseñadas para que den cuenta de lo que nosotros somos como institución y programas. Entonces, a la luz de él, nosotros nos vamos ajustando. La invitación es a estar articulados para que también se den los tiempos y cumplamos con ese trabajo. Dentro de ese ejercicio también se ha delimitado el momento o el tema de reuniones. Digo reuniones de agrupación de estudiantes. Entonces, si nosotros en su momento pensamos en hacer un trabajo
de alguna de las modalidades, podemos hablar de trabajar con un compañero. Ya en su momento están articulados las dos modalidades o tres modalidades para que puedan en su momento recibir trabajos de dos personas. Uno siempre asocia, no de tres. Yo en algún momento algunos me dicen, profe, es que somos tres y venimos toda la carrera. Yo lo entiendo, la verdad yo lo entiendo, pero desafortunadamente, y es feo comparar, los estudiantes que han estado autorizados para trabajar de tres personas, no ha sido exitoso el ejercicio. Invitación, ya que vamos a empezar a hablar del anteproyecto, asóciense con un compañero, piensen en este trabajo que arranca, que arrancó hace 8 días con la primera explicación que nos hizo la biblioteca con esa invitación a dónde vamos a buscar información, que piensen en ese ejercicio y el siguiente semestre para que ustedes puedan culminar con su trabajo de grado. Vamos a entregar aquí un anteproyecto, que es lo que vamos a empezar a realizar con un alcance, es decir, con un casi que está un tema de número de hojas y demás, para que ustedes ya con ese alcance puedan llegar el semestre entrante con un nombre, con un tema que va a ser revisado por el comité de investigación. El tema y la modalidad. La modalidad ustedes la deciden, el comité les asesora, les recomienda para que ustedes puedan en su momento cumplir con la modalidad. ¿Qué recomienda el comité de investigación? De pronto número de estudiantes a participar, el lugar donde se va a hacer, en la temática. Todos los proyectos surten un proceso de ajuste. ¿Cuáles son los ajustes? Que a medida que ustedes van trabajando en él, se va fortaleciendo el documento, va creciendo la introducción, la justificación, se centran los objetivos a quien les corresponda, se centra la temática a quienes les corresponda, porque son dos cosas diferentes cada una. Por lo tanto, acá vamos a hacer anteproyecto que dé cuenta de un formato que tenemos establecido en el programa, que es la primera parte que tengo en la diapositiva. A la luz del formato es un documento en Word que vamos a entregar nosotros y ese va a ser el punto de partida. Que no se me confundan, por favor, no se me confundan en este momento, que como la profe dice que va a ser anteproyecto, que vamos a dejarlo formulado, entonces queda a medio hacer. No, él tiene un alcance y debemos dar cuenta de todo lo que es ese alcance como tal y debe quedarnos con todos los ítem que maneja la guía, porque hay una guía, entonces miren, ya salió el acuerdo, que es el institucional, y ahora salió una guía, que es un formato, una hoja, que nos dice cuáles son los temas a tratar, para que todos estemos en sintonía con el mismo ejercicio, y adicionalmente lo que ya son las normas de citación, ¿sí? Entonces todo lo que con nosotros conlleva es citación de normas, de trabajo. Por eso la biblioteca va a venir otra vez en ese espacio a que revisemos todo el tema de la norma APA, ¿sí? Pero necesitamos primero, a la luz del ejercicio que hicimos hace 8 días, empezar nosotros a definir nuestro tema de investigación, ¿sí? Y de ahí ya empezar a buscar los antecedentes para tener una validación de ese ejercicio, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestro trabajo? ¿Qué ejercicio vamos a desarrollar? Y ya luego empezamos a hacer la guía. Entonces, voy a pasar la guía rápidamente para que ustedes la puedan ir reconociendo. Es un formato, permítanme que sea tan específica, un formato, una hojita en Word que viene cada uno de los capítulos. Es un ejercicio que hicieron dos de los compañeros profesores eh, que nos orienta para que ni la profe pida más ni la profe pida menos. Algunos estudiantes, pues muy activos, muy curiosos, buscan otros referentes, entonces encuentran documentos de otras instituciones o de la misma de nosotros, pero de pronto de hace unos años antes del acuerdo. Entonces le colocan el título de tesina o le colocan monografía y le colocan de pronto no conclusiones, sino discusión e ingresan otros capítulos que son válidos dentro de investigación, pero que no dan cuenta en este momento de lo que les vamos nosotros en este momento a solicitar para empezar lo que va a ser nuestra modalidad, que inicia con un anteproyecto a la luz del Acuerdo 219. Entonces,
En este momento nosotros vamos todos cuando digamos vamos a presentar el anteproyecto, entendemos que es un documento en Word donde ustedes van a empezar a construir la información. Ese documento cumple con las normas técnicas y con las normas APA, es decir, tiene portada, tiene tabla de contenido, toda la información que ahí se referencia, se cita, todas las gráficas se enumeran, las fotografías y demás elementos hacen parte del documento. Dentro de la norma, la presentación, es muy importante el ejercicio de la redacción. Yo, permítanme que les haga esta observación. Hoy levantábamos un estado del arte de los trabajos que los estudiantes están alistando para su modalidad de grado. Los que hacen parte de trabajo de grado y los que hacen parte de seminario. Son dos cursos diferentes. Y veía yo que una de las conclusiones que los profesores están en este momento allegando es que hay un conocimiento de la forma, la hojita, la portada, eso lo tenemos muy claro los estudiantes, pero que hay una gran dificultad en el tema de la redacción, la escritura como dentro del contexto. Entonces, eso preocupa muchísimo que no podamos redactar y escribir, porque es parte de lo que todo el mundo quiere encontrar dentro del documento. Una intención de investigación, pueden decir ustedes que les interesa un ejemplo acá para irlos ilustrando, hablar sobre la comunicación digital y el impacto de la transmedia. Entonces se hace una revisión documental en relación a los últimos 10 años y de lo que se ha escrito. Entonces se revisan los documentos, se hace una matriz de análisis y se empieza a escribir sobre eso. Entonces salen unas categorías de análisis donde el estudiante escribe. Y ahí empezamos a tener dificultad. Entonces los profes dicen, es muy complejo porque el estudiante no, perdonen la palabra que voy a decir, no sabe escribir. Entonces, si no sabe escribir, es muy difícil porque el profesor, en su momento les he comentado que van a contar con un profesor temático, alguien que está orientando en clase, recibiendo formatos, llevando formatos, orientando desde desde la parte temática y va a estar, perdón, me equivoqué, desde la parte de lo que tiene que ver con la parte metodológica, el documento, los capítulos que aborda, las citaciones y demás, está nuestro asesor metodológico, el profesor del curso. Y luego viene el profesor que asesora el proyecto desde la parte temática. Entonces si ustedes me permiten la referencia, es como el asesor, el consultor, el que viene y le dice a uno, mire, organícelo de esta manera, trabaje este tema, busque este autor, busque tal libro, es quien del tema conoce y orienta al estudiante. Entonces, ¿qué les puedo decir en este momento? No hay quien venga a revisar o a explicarle a uno cómo escribir. Y los dos asesores entran a leer los documentos y cuando uno no tiene una buena redacción, pues van a tener dificultades en ese sentido. Entonces, curiosamente, lo digo, no estamos teniendo problemas para apropiar el objeto de estudio del programa, ¿sí? La comunicación, es decir, quedarnos en un tema de comunicación. No estamos teniendo problema con eso. Todos estamos haciéndolo bien, entendemos un tema de comunicación, entendemos que está asociado a la línea de investigación y somos juiciosos y hacemos el trabajo con el rigor que pide el documento del acuerdo. Entonces, eso lo estamos haciendo bien. El problema es que no están escribiendo. Me disculpo porque yo solamente estoy en este momento contándoles, todavía no he empezado, pues hasta ahora vamos a formular los de ustedes, pero sí les pido el favor, a la luz de que acaba de pasar eso, esa reflexión en la reunión que tuvimos en la tarde con los profesores, pues dejarles esa invitación a ser muy cuidadosos desde la parte de la escritura. El simple hecho del no manejo de la ortografía ya es complejo, bastante complejo. Entonces, para que ustedes lo tengan muy pendiente. Voy a comentarles dentro del documento que van a encontrar en un primer momento, que es una apertura. Les va a explicar esto que tengo aquí en pantalla. Es la ampliación de la misma hojita que les voy a entregar, donde está la directriz de cómo vamos a manejar el documento, la directriz cómo vamos a manejarlo. Y él va a tener en su momento unos párrafos que le llamamos la apertura.
La equivalencia, oído, me perdonan que yo a veces alzo la voz y demás, pero es que a veces me doy cuenta que de pronto o se desconectan unos minutos o alguna cosa pasa y se pierden en la parte de lo que estamos haciendo y cuando van a entregar no les coincide y me dicen, no, pero yo le entendí así. Entonces, la apertura es equivalente, no es, pero es como equivalente a lo que en un momento en algunos documentos manejamos como la introducción. ¿Qué es la apertura? Ese texto que atrapa al lector, que le invita a ver el documento. Algunos lo hacen desde una frase interesante o hacen dos o tres párrafos desde su propio producción de texto, invitándolo sobre el tema que a ustedes les interesó. Entonces, hacen ese tema, esa apertura introductoria. Es el documento, la parte del documento donde invitamos al lector. No debe tener calificativos, es que algunas veces hacemos. En este documento van a encontrar la mejor, la única, la más exclusiva. No, no hacemos ninguna calificación, pero tampoco arrancamos con una parte fría como el presente documento demostrará. No, buscamos un tema de redacción donde nosotros atrapemos al lector. De una le digamos que este documento va a ser de su interés por el tema que ustedes van a trabajar. Siempre hablan que es un párrafo. Yo aquí de aquí para allá empezamos con los estudiantes a definir una hoja, 20 hojas, 10 líneas, 3 líneas, porque siempre tienen esa pregunta y yo doy un mínimo. También algunas veces les dice uno, bueno, no nos pasemos de tantas hojas, porque son informes lo que van a entregar. En ese momento es un anteproyecto, 16, 15, 17 hojas con una portada, son más que suficientes. Entonces, en este momento dice un párrafo de entrada o dos párrafos. Hablamos de que un párrafo tiene más de 6 o 7 renglones. No puede quedarse en una línea de texto, ¿sí? No puede quedarse en una línea de texto, ¿ok? Entonces, la primera parte. Luego viene el contexto, que hace parte de los antecedentes y el planteamiento del problema. Em, Ahí vamos, ese es el pedacito que vamos a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque hay que revisar los antecedentes de lo que el tema que nosotros nos interesa se va a, en este momento, hacer parte de nuestro trabajo de clase, ¿sí? De nuestro trabajo de investigación. Entonces, ahí es donde uno revisa el antecedente. Como voy a pasar rápido, porque ustedes dirán, la profe dice que rápido se demora, pero en este me va a demorar más porque es el trabajo que vamos a hacer. Yo te paso los otros. Voy con el ejemplo que vengo trabajando de transmedia y comunicación digital y transmedia. El contexto que voy a presentar es que voy a buscar dentro de trabajos, y en este momento debe ser así, trabajos de grado, de pregrado, de especialización y de pronto algunos de maestría que tengan temas de interés de investigación parecido al mío. ¿Qué quiero validar con esos documentos? Primero, la cantidad de documentos que hay. No necesito decir hay 10.000 o 30.000, no necesito. Pero sí cuando yo empiezo a hacer el rastreo, me doy cuenta de la tendencia en época. Cuántos años se viene investigando de este tema. Eh, Algunos de los documentos finales debo entrar, que eso va a ser parte del ejercicio. Debo entrar y buscar el documento. Entonces, como mi interés, vuelvo al ejercicio, es de investigación, es comunicación digital y transmedia. Yo le doy esas palabras a la opción de búsqueda. ¿En dónde? Pues voy a arrancar con los repositorios de las universidades. Busco en mi universidad, ¿sí? Que se ha hablado de ese tema, y puedo ingresar en otras universidades y también buscar del mismo tema que se ha abordado. De ahí yo empiezo a buscar un documento. Entonces, ya me encontró el documento, me buscó el último documento, que es la fecha más reciente, y me dice que fue subido en junio de este año. Entonces, yo lo descargo, lo reviso o me lo veo en pantalla, algunos deja descargar, otros los deja ver en pantalla, y empiezo a hacer una revisión. La primera es una revisión general. Abro el documento, miro el título, miro el año, porque
la verdad, en temas, por ejemplo, de lo que tiene que ver en la comunicación digital, los temas de más de 3, 4 años tienden a ser ya poco revisados porque la tecnología y demás ha pasado, ha sido bastante rápido que va. Entonces uno dice, revisen los 3 últimos años. Caso diferente para otros temas donde uno les dice 5 años, revisemos. Entonces, para quienes en su momento los intereses de investigación atiendan a todo lo que son las líneas de tecnología y demás, TIC, desarrollo y demás, mirar 3 años, los demás 5 años. Entonces, el primer criterio es que las palabras claves que uno tiene de su interés de investigación estén reflejadas en el título. Primera condición. Segunda, el año. Si es de 10, 15 años atrás, la verdad que no lo considero que sea pertinente, porque ¿para qué? Y entro a revisarlo, el documento. Como es una revisión general, yo hago una revisión desde qué propone, es decir, qué objetivo general tiene, qué objetivo específico. Doy la revisión, ellos traen un resumen, hago la lectura del resumen, traen conclusiones o discusión, también la reviso y empiezo a revisar la bibliografía. ¿Qué debo dar de esa revisión? Que a veces dura puede ser unas 2 o 3 horas haciendo esa revisión. La validez si me va a servir o no el documento. ¿Con qué criterio? Con que el título dé respuesta a las palabras claves que yo tengo, que atienda la línea de investigación, aunque en algunos que quieren y de pronto buscan líneas de investigación en temas de investigación de marketing digital, el marketing digital está también jalando, perdónenme la expresión, hacia temas de publicidad. Entonces a veces uno dice, venga, sí, marketing digital es súper chévere, pero venga, déjemelo reflejado en comunicación. Algunos dicen, quiero trabajar un tema de comunicación, pero me interesa mucho evaluar el impacto social y psicológico que causó en los jóvenes. Psicológico. Esa palabra uno le dice, hay que revisarlo porque eso atiende a otra profesión. Y nosotros debemos estar muy acorde a la que nos corresponde porque ese es el título. Ese es nuestro título que vamos a otorgar. Entonces, nuestro título del trabajo de grado casi que arranca con un tema de comunicación porque es coherente con lo que estamos haciendo. Entonces, en este ejercicio estamos validando. Entonces, la profe tenía un tema, buscó con el tema, le aparecieron trabajos. En ese repositorio empezó a mirar. El primer criterio que ella seleccionó fue por año y miró en los últimos 5 años, específicamente para los que van a trabajar temas de tecnología, miren en los últimos 3 porque eso tiene bastante movimiento por los mismos temas tecnológicos. Y entro a revisar el documento. Entro a revisarlo. No pueden solamente tomar el nombre del documento. Y deben, si ustedes me lo permiten, casi siempre uno revisa unos 20, 25 para seleccionar 9 que va a necesitar para el tema del contexto. El contexto lo empezamos primero a evaluar desde lo que en nuestro trabajo vamos a hacerlo en este documento, lo vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a hablar de nuestro trabajo a nivel internacional, que se ha dicho, luego a nivel nacional y de pronto a nivel local. Digo de pronto porque al final pueden ser que ustedes encuentren muchos trabajos que atiendan a su interés en la universidad. Entonces es cuando uno hace esa revisión que uno se da cuenta que hay títulos de trabajo que ya no nos funcionan en este ejercicio de clase. Por ejemplo, muchas veces en comunicación se hablaban de trabajos de diseños de imágenes corporativas para una empresa y lo asociaban mucho a la comunicación organizacional. Entonces, la comunicación organizacional es válido porque hace parte de la comunicación, pero ahí empezamos a revisarla desde la parte de comunicación. Entonces, la comunicación organizacional y su efecto desde las relaciones públicas, la organización. Ahí ya empezamos nosotros a relacionar los diferentes temas que abordamos en clase. Entonces, el contexto que vamos a hacer de ejercicio de clase, ¿sí? Vamos a hacerlo como parte de nuestro ejercicio. Tenemos que revisar en los repositorios, a no ser que ustedes se desplacen a una biblioteca que tenga los trabajos de grado, pero ese tema cambió de los documentos en las físicos, en las bibliotecas, no solo por la pandemia, sino que esos documentos, como son producción escrita de un autor, como lo van a hacer ustedes,
Uno de autor lo escribía, lo entregaba a la universidad y lo guardaban en un repositorio. Entonces, solamente la gente que llegara a la biblioteca, le interesara, lo sacara del repositorio, abriera el documento y lo leyera, podría encontrar lo que usted o uno de investigador trabajó. Entonces, tenía dos niveles de riesgo. El primero, que el estudiante leía el documento y algunas veces estaba prohibido y nunca los dejaban sacar de la biblioteca, pero algunas veces se encontró que la gente o arrancó hojas o se colocó juiciosamente y escribió todo, lo fotocopió, le tomó fotos, diferentes cosas que hizo para reproducirlo, entrando en ese momento en un tema de plagio que era más difícil de encontrar porque todos los trabajos de grado pues no estaban en ese momento en un repositorio o en una forma de búsqueda digital. Entonces el estudiante perfectamente podía ir y copiar de otro y si el profesor ni siquiera era de esa universidad, pues rara vez se iba a dar cuenta de que habían dos documentos con información muy parecida. Ahora, ¿qué pasa? Que todo está en digital. Si vieron que hace 8 horas mirábamos en el repositorio y demás, entonces ya el documento está en digital. Este curso tiene asociado en la carpeta, asociado dentro de nuestra plataforma, Twiniter. Entonces, ese Twiniter nos va a permitir que cuando ustedes me entreguen los documentos, yo solamente doy clic y él va a empezar a hacer el rastreo. Él va a rastrear y él me va a decir de dónde salió la información, si está copiada al pie de la letra. ¿Sí? Entonces él me dice, de tal documento fue porque en este momento ya está parametrizado, no me lo inventé yo, es un tema que ya se ha venido trabajando hace muchos años, por obligación, por respeto a los derechos de autoría. Entonces, primera condición para que tengamos muy pendientes, yo siempre digo que es que quedó mal citado el trabajo, siempre parto de eso, pero muchas veces se logra evidenciar que no fue la citación, es que está copiado 3 y 4 hojas, que así nos ha pasado, y ese escenario es muy, pero muy deprimente, lo digo, porque cuando uno encuentra presunto plagio, porque es lo que reporta el profesor, un presunto plagio. Porque como eso es un tema legal, porque está regulado por el reglamento, entonces yo no puedo acusar, ¿sí? ¿Eso es plagio? No, es un presunto plagio. Ya entran a hacer la revisión desde el comité de investigación, la jefatura del programa, y al darse o a entenderse que sí está, que es el plagio existe, ya se entra a hacer la regulación por reglamento. Entonces ya es un tema jurídico. Entonces ya es más difícil, yo siempre les digo, no vale, yo cuando empezamos las dificultades como seres humanos siempre nos excusamos. Entonces uno dice, no, es que esa noche yo no me di cuenta, la verdad me equivoqué. Yo les cuento la última excusa del estudiante. Dijo que era que había copiado las 2 hojas y las había dejado ahí metidas de referencia y que las iba a parafrasear, pero que al final de tanta carrera se le olvidó y se le quedaron ahí. Puede ser que sí pasó. Entonces le quedaron 2 hojas. Y cuando él empezaba a dar sus argumentos y demás, pues la mayoría de los que estábamos ahí somos docentes que nos convertimos, ustedes ya son mis colegas, como les digo, entonces vamos a ser colegas. Entonces uno recordar de un colega que dio vueltas y vueltas y ya al último se excusó que se copió 2 hojas de otro compañero, de otro trabajo de grado, uno como que le queda la sensación de profesor, uno queda pues muy triste con ese tema porque pues hoy es la academia, de pronto más adelante es la vida, ya a uno le angustia. Entonces, ojo con ese tema de la citación, no quiero amenazarlos, yo no necesito ni siquiera, como les digo, decir, no, mire, este documento está muy bien escrito, se lo copiaron. No, la plataforma automáticamente lo va a hacer porque está parametrizada para eso, para este ejercicio de esta clase y para trabajo de grado. La plataforma lo va a hacer, entonces no se preocupen. Si, no se preocupen si van a escribirlo tranquilamente. Si van a tomar la opción, preferible digan no entrego, asumo la pérdida del curso, pero no se arriesguen a pasar por un mal momento donde se les acuse de presunto plagio y después se les compruebe, porque ya es muy difícil. Pero eso solamente lo dejo acá como reflexión. Perdónenme, no estoy amenazando a nadie, pero es bueno que tengamos ese parámetro. A veces me dicen, "No, es que yo no sabía". Pues uno debe actuar siempre de ley, ¿no? Pero pues para que lo tengamos pendiente. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea en este momento?
Hoy vamos a hacer una parte del ejercicio, tratar de definir el tema. Yo miro el reloj y pasa el tiempo volando, para que ustedes en su documento de Word, ¿sí? Ya así sea en este momento, arránquenlo con la portada y el primer momento es la apertura, si quieren dejan título apertura, mientras tanto, y empiezan con el contexto. Y en el contexto son los antecedentes y planteamiento del tema. Vamos a empezar a revisar los antecedentes. Entonces vamos a buscar de nuestro trabajo la primera parte de los antecedentes eh, internacionales. Eh, ¿Qué documentos pueden ustedes revisar? Pues yo les hablo mucho de los trabajos de grado, ¿sí? Son muchos los trabajos de grado y demás, pero también debemos revisar trabajos de investigación. En esos están los artículos de ponencias o los artículos de investigación. Entonces, el rastreo, yo les decía, busco las palabras claves, ingreso, miro el primer documento por fecha, tengo un primer criterio que es la fecha, que no sea más de 5 años, es el primer criterio. Reviso el título, reviso de qué profesión es. No tiene que ser totalmente de comunicación, pero tengo que ver que no me saque del contexto. Lo decía por lo de marketing. ¿Sí? Marketing porque a veces me relacionan trabajos de publicidad y uno o dos trabajos, la verdad que eso no le quita, pero si se quedan todos los trabajos de otra carrera que no sea la de nosotros, ahí sí no estamos aplicando lo que necesitamos. Reviso el objetivo, reviso los objetivos específicos porque los trabajos, la mayoría están hechos de esa manera. Los que son de la universidad están a las modalidades de nosotros. Y hago una lectura del resumen. Siempre revisamos las conclusiones o la discusión y miro la bibliografía, porque es una primera revisión. ¿Sí? Con eso ustedes tienen el criterio y dicen, bueno, este documento en el top 10 que necesito, este se queda de 8. Y ustedes revisan yo por lo general revisamos unos 15 para sacar 9. Si yo digo 15, les recomiendo 5 internacionales que se ha hablado en otros lugares. Aquí ya toma referencia hasta documentos en inglés. Los documentos, sobre todo los artículos, resultados de investigación, la mayoría están en inglés. Que tengan de pronto por época, por estos años, últimos años, la mayoría están en inglés. Entonces, no es lejano a que debamos hacer la revisión del texto en inglés y hacer nosotros el resumen del mismo para nuestro trabajo de revisión. Entonces, 5 para buscar 3 internacionales. Puedo estar hablando de temas que se estén trabajando en México, Brasil, en los Estados Unidos, algunos documentos en España, porque pues las tendencias yo he visto que son más cercanos, muchos de las personas que estudiamos aquí en Colombia, muchos de nuestros intereses están también en Brasil, están en Argentina, en México, ¿m? Muchos en España. Entonces de pronto ahí ustedes van a encontrar 5 internacionales. Si no son trabajos de grado, artículos de resultados de investigación. Eso es lo que necesitamos nosotros. En los artículos de resultados necesitamos ahí sí el título, el resumen y en su momento cuando ustedes toman el resumen hacemos la lectura, pero la tenemos que llevar en nuestras palabras al documento. El documento nosotros le colocamos el título y hacemos la citación, ¿sí? Pero lo que escribimos de él es en nuestras palabras. Tengan mucho cuidado con el parafraseo porque cuando no se hace bien el parafraseo, que casi que yo les recomiendo no hacerlo, porque es que se entiende en algunos momentos y que es una manera no recomendable, que el parafraseo es coger el texto y hacerle algunos cambios a las palabras. No, con el cambio de algunas palabras pues le cambian el sentido. Entonces algunas veces hacen lo que se hace es un cambio del sentido y muchas veces en el ejercicio lo que hacen es, no está mal, pero lo hacen, copian y pegan en el documento y hacen el cambio de las palabras. Copiaron y pegaron, la máquina reconoce el vínculo. Entonces, cuando empieza a hacer la revisión, él registra que fue tomado de allá
Él no lee, no es que la máquina no hace lectura, la máquina no dice, el estudiante aquí cometió un error de ortografía. No, la máquina lo que hace es interpretar los links. Por eso cuando dejamos muchas palabras parecidas, ella inmediatamente las reconoce y le dice a uno, estas palabras están tomadas de 3 libros iguales. Entonces uno, el profesor empieza a mirar de qué libro fue y empieza a revisar. El tema de dar un presunto plagio es bien complejo porque le toca a uno validar que sí, de verdad hay plagio. Y muchas veces la máquina le dice a uno, hay 6, 7 documentos que tienen el mismo encabezado y uno le toca empezar a revisar los 6 o 7 para saber si sí o no. Entonces, ojo con el parafraseo y ojo con copiar y pegar y meter acá para yo ir cambiando. Ojo con eso porque copia y pega y guarda el vínculo de la máquina, lo guarda. Ustedes den cuenta que a veces uno pasa el mouse por el lado de la palabra, por encima, y él inmediatamente muestra los links. Eso lo hace la máquina y no lo va a mostrar. 5 para sacar 3. De los 3 colocamos primero el nombre, el qué es un artículo, un trabajo de grado, una descripción del año y la universidad. Y ustedes hacen 1 o 2 párrafos contando qué es lo que pasa en el documento. Entonces, por eso les digo que sacan 5, se quedan con 3 y luego vuelven a entrar a esos 3 y entran a mayor detalle a revisarlo. Pero de pronto, cuando empiezan a buscar los 15, hacen una revisión de 20. Entonces, por eso les di la recomendación de mirar el título, que es respuesta a las palabras claves, que no sea mayor a 5 años, y que ustedes revisen el resumen, los objetivos, las conclusiones y la bibliografía. Esa es la primera revisión. Ya en la segunda, cuando van a listar lo que van a incluir en el documento del anteproyecto, ya entran a mayor detalle. No les puedo decir que lean todos los documentos porque de pronto ustedes se encuentran con trabajos de grado que tienen 200 o 300 páginas y pues este ejercicio que les estoy dejando lo vamos a empezar a revisar de hoy en 8 días. Entonces tenemos una semana para entender que nuestro trabajo o nuestra propuesta de investigación es viable y dónde está la viabilidad. Primero, que esté de acuerdo a la modalidad, esa ustedes ya la definen, en línea de investigación del programa y la tendencia. ¿Qué es una tendencia? Que de pronto en este momento ustedes digan, a mí me interesaría conocer el efecto que causó en los jóvenes la red social Facebook. Entonces, de eso escríbanlo y la verdad, la cantidad de documentos que se han escrito es alta. De pronto todavía tengamos temas para investigar, pero uno de pronto les dice, yo recomiendo que sea otro tema que a ustedes de pronto les interese más. Yo tengo estudiantes que están en este momento en un tema bien complejo porque decidieron hablar sobre una red social que es TikTok y de eso poco se ha documentado. Entonces, y más que se centraron en temas periodísticos. Entonces, ahí está mucho más complejo trabajar con ellos, con ese tema. Entonces, para que nosotros lo tengamos pendiente, es que, perdón que haga acá una cosa, pero que hablé con ustedes y me acordé de ese tema, se me olvidó preguntarle a la profe Luz Marina sobre esos estudiantes, una observación que me hicieron. Perdonen que haga esto, pero uy, con tanto trabajo es complicado, se le acuerda a uno sobre la clase. Entonces, vamos a abrir un documento en Word, vamos a empezar a decir título, contexto, segundo, internacional, y colocamos los 3 trabajos que ustedes van a seleccionar. Trabajos de grado, de pregrado, especialización y, ¿por qué no?, si nos sirve de maestría. 3. Pero para llegar a esos 3 tienen que revisar más. ¿Listo? Luego, de internacional, nacional. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿qué otra universidad de pronto le tiene trabajos parecidos a los que a mí me interesan? Entonces uno dice, bueno, ¿dónde más impacta en comunicación social? Ah, la Uniminuto, la Distrital, la Universidad ABC. Entonces, miramos los repositorios de ellos y dejamos 3 trabajos nacionales. Y cerramos con a nivel local. De pronto en la universidad, si se han dado 2 trabajos o 3 trabajos últimos, trabajos de grado, de pregrado, maestría, especialización, artículos de investigación también les sirve. Los artículos de investigación, si los encuentran en inglés, bienvenidos porque son los que tienen mayor pertinencia en el tema de investigación. ¿Ok? Entonces, el documento que vamos a tener para entre 8 días
ya debe venir, ¿sí? Con un tema que a nosotros nos interese. Ya nos tenemos que definir por un tema. Y de ahí vamos a empezar a hacer el rastreo y cuando de pronto estén haciendo el rastreo, ustedes hacen un cambio, ¿no? O incluyen, y con ese va a ser, y ténganlo así de siempre acá pendiente, el pretexto, el propósito de nosotros, ¿sí? Ese es nuestro pretexto. Y de ahí vamos a ir ajustando. El título hasta el último día, cuando están en trabajo de grado, tiende a cambiar. Y entiéndanme que dentro de la modalidad de análisis sistemático, porque a veces me dicen, pero es que lo que voy a hacer es revisar libros. Claro que va a revisar literatura, claro que lo va a hacer, pero necesita saber sobre qué temas va a ser la literatura para que usted esa literatura tenga y cumpla con uno de sus fines. Servir para insumo de investigación. Es decir, ¿qué pasa con los trabajos, las bitácoras que se hace en análisis sistemático de literatura? ¿Qué pasa con ellos? Hacen parte de las propuestas de investigación. Para muchos estudiantes hacen parte para su trabajo de maestría, para el programa de comunicación como referente para formular nuevos proyectos, bien sean nosotros o los mismos estudiantes. Entonces, es una fuente de información. Entonces, sumémosle al ejercicio que les hacía hace rato. Los trabajos que se hacían físicos y se guardaban en la biblioteca y que alguien iba y sacaba y de pronto volvía y escribía o fotocopiaba, se quedaban también allá quietos. Sí, ahí nada pasaba, solamente la gente lo buscaba y no más. Y quien lo buscaba, a veces pasaban años y nadie revisó el documento. Hoy sirven como insumo porque las prácticas sociales van y apoyan en una organización y dan un trabajo a la organización. Los análisis sistemáticos de literatura que hacen sirven como insumo para formulación de nuevos proyectos de investigación o nuevas temáticas de investigación, sirven como referente para producir artículos, hay asesores que les piden hacer artículos, entonces sirve como insumo para hacer artículos. Y el otro es la modalidad de auxiliar de investigación o cuando no son auxiliares de investigación, son también semillero de investigación. ¿Y qué hacen ahí? Un trabajo muy valioso. Todos son valiosos, pero aquí ellos también están aportando dentro de un proyecto de investigación. Entonces, cada uno tenemos en su momento un objetivo para nuestro proyecto. Del contexto me voy a ir en este momento para que por favor no se les olvide. Ya vamos a validar cómo quedaron organizados, si de a dos o de a uno, y vamos a subir a la plataforma, ¿no? Esos antecedentes, vamos a revisarlos. Nosotros en un momento vamos a cambiar la dinámica, vamos a estar reuniéndonos ya puntualmente con cada grupo para irlos asesorando. Entonces, 2 clases cito completo y otras voy a estar citando por temática, es decir, en una puedo citar a todos los de práctica y en otros a los de semillero y en otra a los estudiantes de análisis sistemático y en otra voy con cada uno trabajando, ¿cierto? Entonces, algunos días de pronto en el turno de la clase no le correspondió porque la verdad es muy cortico el tiempo y uno empieza a hablar y lo ideal acá es escucharlos, ¿sí? A mí lo que más me angustia en esto es que el estudiante tenga que hacer el trabajo que el profesor quiere, ¿sí? Porque es que el profesor lo que tiene es que, o lo que yo deseo hacer es orientarlos en la forma, pero que ustedes sean los dueños de esa propuesta, porque ese es el deber ser, porque algunas veces también se ha interpretado mal y hay estudiantes que dicen, es que el asesor no me ha dicho qué tengo que hacer y el asesor no me da y luego los asesores son asesores, no son los que hacen los trabajos. Entonces también hay momentos en que yo veo que uno dice, no, vamos a reunirnos de a 20 minutos. Y a veces los 20 minutos se dan mientras están explicando el contexto y queda media la exposición. Entonces ahí también tenemos que ser muy prudentes nosotros y aprovechar muy bien los tiempos. ¿Sí? Aprovechar los tiempos, tener el mayor trabajo adelantado para que al final nosotros tengamos nuestro anteproyecto, ¿cierto? Tengamos nuestro anteproyecto. Yo no quiero comparar, pero miren, tengo estudiantes que el semestre pasado tenían avanzado el anteproyecto y en este momento van plenos dentro del trabajo de grado, van bien. Y hay algunos que no lograron hacer anteproyecto, al final entregaron, lo voy a decir, cualquier cosa,
¿ok? Me entregaron ahí cualquier cosa sin una validez, como que lo estoy pensando, profe. Y lo estoy pensando, pues arrancó el semestre y todavía no tenía nada resuelto. Y Yotica está corriendo y no debe ser. ¿Listo? Entonces, abrimos documento en Word y en documento en Word le colocamos la portada, una portada, le colocamos la página de apertura y en la segunda colocamos contexto, sin capítulo ni nada, solo contexto internacional, nombramos el tipo de trabajo, cómo se llama, el año, los autores y hacemos una descripción de él. No copiamos el resumen, hacemos una descripción. En la descripción yo debo entender, la profesora que va a leer, que ese trabajo de los muchos que usted revisó fue el que más le pareció importante porque él le ayuda a enfocar su trabajo. Necesitamos todos hacerlo porque lo más seguro es que mientras van a revisar esta semana, va a pasar que algunos van a decir, el tema que yo tengo no me está como gustando, debo reenfocarlo. Debo, si lo van a reenfocar, necesito tener también el antecedente por qué. Es decir, usted me dice, profe, yo revisé y de Facebook hay 80.000 trabajos, eso es ya mucho, eso está también, ya no me interesa. Entonces me fui y busqué en esta nueva línea. Les digo es que no vayamos de pronto en 8 días a tener la dificultad de que me digan ustedes, profe, yo busqué y la verdad nada de lo que no encontré mucho, entonces no tengo tema. No me digan eso porque voy a avanzar en el documento y si se quedan sin validar el contexto, es decir, de estar seguros que ese es su tema, usted va a seguir construyendo en falso. Entonces, usted va a seguir entregando. Sí, al final yo le digo, necesito que haga un contexto, necesito que me cite 9 documentos que sean trabajos de grado o artículos, que 3 sean internacionales, 3 nacionales y 3 locales. Necesito eso, por favor, en el documento. Entonces, usted lo incluye y sigue con la otra parte y al final lo entrega. Usted cumplió con la tarea de conocer cómo se hace un anteproyecto. El tema es que el otro semestre no le va a servir. Entonces, esa propuesta que yo le vengo haciendo, que desde ahora la tenga clarita, el tema se le va a complicar, se le va a demorar. Entonces, por eso la invitación. Háganlo así, el documento. Después nosotros ya, después les digo, listo, queda el contexto o no queda. Es un anteproyecto, pero necesitamos tener la revisión de los antecedentes, desde la investigación en artículos y trabajos de grado con el criterio de los 5 años, ¿ok? Por eso era lo del tema de la biblioteca ayer, que no podíamos revisar. Acá dice en el documento que es un breve contexto sobre el abordaje del tema. Entonces, por eso nosotros vamos a hacer esa revisión para después poder generar el contexto. Pero primero hacemos la revisión para tener nuestra validez. No se les olvide ya que tenemos en este momento que seleccionar de las 3 modalidades cuál nos interesa. Auxiliar de investigación, definen un tema con su investigador. Entonces, para el trabajo de mapa investigativo no aplica auxiliar de investigación, no aplica en este momento, ¿ok? Porque tendríamos que hoy decirles, vean, estos son todos los proyectos de investigación, esto es el tema, y los proyectos hoy, 20 de octubre, están en cierre, no hay nuevos. Entonces, si ustedes me hacen noticia propuesta de auxiliar de investigación, no van a tener en febrero un proyecto en este momento a que unirse, porque hoy no tiene el programa porque está entregando resultados de los proyectos que vino trabajando por 2 años. ¿Entendido? Entonces, por eso no voy a trabajar con auxiliar de investigación, no lo voy a hacer. Voy a trabajar para este curso de mapa investigativo, investigación en comunicación y técnicas de investigación, voy a trabajar con el tema de análisis sistemático de literatura o práctica social solidaria. Entonces, cuando les dije que no quería sonar autoritaria, miren que empiezo a sonar así, pero es o análisis o práctica, ¿ok? Para trabajo, para mapa investigativo. Entonces, mis colegas que son del semillero me van a decir, ay, pero el semillero, ok, semillero, vamos bien y vamos con trabajo de grado. Y allá yo les respondo con lo que la profe María Elsa me ha dado en directriz a su trabajo y su evaluación, allá en trabajo de grado. Aquí, en mapa investigativo,
El producto final, el 100% de este curso, es entregar un anteproyecto a la luz de una modalidad de grado establecida por la Universidad Cooperativa que dé cuenta de una de las líneas de investigación. O hacen, por favor, un anteproyecto que dé cuenta de un análisis sistemático o uno de una práctica social. ¿Listo? Eso tenemos que nosotros revisarlo de esa manera. Análisis sistemático de literatura, un tema que a ustedes les interese y sobre ese tema van a hacer la propuesta que después a quienes van a tenerlo como opción de grado real, final, sus asesores les van orientando sobre cómo va a quedar. Entonces, muchas veces llegan los trabajos con 100 palabras de título y quedan con 3 o 4 porque se va haciendo la delimitación y eso es un ejercicio muy válido en investigación. Análisis sistemático de literatura y práctica social solidaria permiten que trabajen de a dos estudiantes. Análisis sistemático tiene dentro de la forma un documento y un entregable mínimo, que es una bitácora. Y la bitácora cuenta con 50 fuentes de consulta por cada estudiante. Entonces, si se asocian dos, son 100. Y muchas veces, dentro de los productos finales, les piden avanzar con un producto que es un mm, artículo. Pero aquí para el curso vamos a hacer el anteproyecto y en la matriz vamos a documentar unas 5 o 10 fuentes. Para práctica social solidaria necesitamos que ustedes expresen cuál es su interés a la luz de la línea de investigación. Acá hay un tema como ejercicio. Como tenemos el tema del trabajo que se viene desarrollando desde la parte de comunicación y desarrollo, se han trabajado con comunidades. Entonces, llevo, en ese momento estoy asesorando también una práctica social que se está haciendo con una organización, con una ONG, que está trabajando con mujeres de la localidad de Sumapaz. También se ha hecho con la localidad de Soacha o Bosa, creo que también se ha trabajado. Entonces, ¿qué necesitamos? Que ustedes declaren qué les gustaría trabajar dentro de la práctica y empezamos a buscar. ¿Buscar qué es? Que si ustedes tienen una entidad que cumpla con los requisitos para hacer convenio con la universidad, eso significa que esté legalmente constituida, no que tenga montones de plata, pero que esté legalmente constituida, que tenga un RUT, que tenga un representante legal, que tenga una representación en Cámara de Comercio o el equivalente, porque hay unas ONG que no lo tienen, donde usted puede hacer la práctica. Pero ahí, a lo de práctica, quiero que me escuchen muy bien. Deben hablar con la empresa, con quien van a hacer ustedes la práctica, y de primero decirle que ustedes van a hacer práctica social, solidaria o empresarial. Entonces ellos van a decir, ¿y qué es esto? Entonces, si usted va a hacer esa práctica, usted va a contar con la empresa para que usted desarrolle un proyecto de investigación. Rápidamente les doy las dos diferencias. Cuando uno hace práctica en la universidad, hace práctica formativa. Entonces le dicen, vaya a RCN y aprenda a marcar los cassettes. Y uno llega a RCN y marca cassette y al otro le dicen, no, ahora ven acá y ayúdanos a organizar las noticias. Ven y ayúdanos. Tareas, formación. Voy mirando, voy aprendiendo lo que viene a la universidad, lo voy colocando en contexto. Mientras que cuando estoy haciendo práctica como trabajo de grado, yo llego con una propuesta, la socializo con ellos y voy haciendo todo el proceso. Diagnostico, diseño, implemento y evalúo. Entonces son 4 temas que me tienen a mí muy ocupado. Entonces eso y adicionalmente a que la empresa me digan, no, pero es que usted tiene aquí que estar haciendo, eh, publicando en redes y tiene que estar haciendo de pronto algunas notas para subir en el canal. Eso sumado a su proyecto, nos hemos dado cuenta que ha sido en este momento factor de deserción de los estudiantes porque se llenaron de mucho trabajo y las empresas que les aceptaron las prácticas pensaron, y lo voy a decir horriblemente, pensaron que iba a tener un profesional acompañándolo a hacer los trabajos que a ellos les corresponde. Y claro, los chicos iban a acompañarlos, pero también tenían un trabajo que desarrollar y, no, y el trabajo de investigación o el trabajo de esa práctica tiene un alcance. No es ir a hacer tareas,
dentro de la práctica formativa, a aprender o a poner en práctica temas que uno hizo dentro de la academia, que es válido, pero la parte de investigación, el tema de formular, diagnosticar, es complejo. Es muy complejo, la implementación también. La práctica social solidaria, este último año ha sido dura el tema porque pues es práctica y con el tema de pandemia nos tocó trabajarlo de nivel virtual y ha sido compleja. Pero estos dos van a ser para nosotros en este momento, análisis sistemático y práctica social, la propuesta donde ustedes en análisis sistemático al momento del año entrante van a tener que ajustar mucho más con sus asesores, por eso hacemos una bitácora solo de diez o 5 fuentes para que ustedes entiendan la dinámica de cómo se maneja la bitácora. Y en práctica social dejamos proyectada la práctica y la intención que ustedes tendrían y buscaríamos o bien que ustedes se la presenten a una de las entidades con las que ya tiene convenio el programa, o que ustedes puedan empezar a gestionar con una entidad que le interese su práctica para que ustedes la puedan desarrollar allá y tendríamos que entrar a un tema de trabajo, ¿cómo se llama? Administrativo, que es generar el convenio, que es pedirle los documentos a la entidad. Por eso les digo, ejercicio sencillo. No podemos hacer convenio de pronto con una empresa, sin desmeritar a nadie, de pronto con una papelería pequeña, que la atiende un señor y no hay nadie más ahí en la empresa, porque no la podemos hacer con ellos, porque no tendría un nivel, un alcance alto el estudiante ahí, y de pronto la entidad, la empresa no cuente con todos los documentos que la universidad le pide, y la universidad solamente le pide lo que por ley nos establece. Un estudiante en práctica es reportado al Ministerio de Trabajo y demás, porque hace parte de un ejercicio de proyección social de la institución. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí pendiente nosotros. Voy a seguir avanzando. Entonces, de aquí me vuelvo acá para que lo tengamos. Documento en Word, de usted dirán, pues va tan cansona, pero les juro que me enviaron un documento terrible, y lo que pasa es que sí se va a ir ajustando, pero oiga, no me entreguen documentos que a veces es más fácil volverlo a hacer desde el inicio. Documento en Word con portada, con unos capítulos así como están aquí marcaditos, con texto, y internacional, los 3 de internacional, los 3 nacionales y los 3 locales, ¿sí? Como número mínimo para trabajar. No me digan que uno, que dos, porque no necesita siempre tener, como, como cuando hay un juego, ¿sí? Si jugamos dos, pues siempre va a haber uno que sí y otro que no. Entonces necesitamos el tercer más decisión. Entonces, por eso siempre se hablan de números impares, ¿ok? Acá, o bien hacemos análisis sistemático o práctica social, ¿listo? No vamos a hacer de auxiliar de investigación porque ya les dije, no tengo en el momento documentos para enviarles de un proyecto. Usted se puede en este momento generar toda la propuesta y el semestre entrante no va a tener en dónde expresarla porque no va a haber proyecto todavía en el semestre entrante. Entonces, solo les dejo estas dos para ejercicio y ojalá que sean de una vez real para su trabajo de grado, ¿listo? Pero para que lo tengamos pendiente. Nosotros, ¿qué vamos a entregar de hoy en 8 días? A la luz de la modalidad, que son o análisis o práctica social. Ya en 8 días les voy a explicar en qué seguimos avanzando. ¿Qué es lo que es seguir avanzando? Que análisis sistemático de literatura, entonces por eso es que yo separo los grupos, porque ya me di cuenta que cuando hago debería ser que yo le dé la información a todos, que es lo que estoy haciendo en este momento. Ya después los voy a separar, porque yo tengo estudiantes que a veces se me distraen y cuando me entregan un mix de cosas. Entonces entregan cosas de la práctica con cosas de análisis y con los resultados de auxiliar de investigación. Mezclan todo y no. Cada uno tiene en la ruta metodológica algo que cumplir. Entonces, lo digo algo que cumplir es lo siguiente. Para análisis sistemático, se va a hablar de un propósito. ¿Cuál es el propósito de su análisis sistemático? Un propósito. Mientras que práctica social tiene objetivo general que se redacta de la manera que nos permita medirlo y que sea alcanzable.
Entonces ahí es cuando uno empieza, ¿cuál es el verbo? Diseñar, implementar, evaluar, ¿cuál es el verbo que va a llevar esa práctica? Entonces todos dicen diseñar una estrategia de comunicación, ¿sí? Por eso decimos que el objetivo general tiene un verbo que es medible y alcanzable. Si digo diseñar es porque lo va a diseñar. Si algo me colocan evaluar y demás, uno le dice no le va a alcanzar el tiempo que está asignado para el curso. Entonces, tiene un objetivo general y uno les pide generar 2 o 3 específicos, no más, porque no da más el tiempo. A veces me entregan trabajos con 7 objetivos específicos y algunos objetivos específicos ni siquiera son verbos medibles, son cosas como socializarle, sí, socializarle a la gente la estrategia. Hay que revisar cuál es el verbo y que realmente no sea una tarea. Entonces, ¿qué debemos tener pendientes? Que no análisis sistemático tiene propósito y práctica social solidaria tiene objetivos. Por eso les digo que a veces me se llama turismo general, yo entonces a este le estoy haciendo lo de la otra, entonces hay que tenerlo pendiente, ¿listo? Y me voy rápido con esto. Después de eso, ustedes van a encontrar aquí los dos comparativos del propósito, ¿sí? La práctica social. Dice el objetivo general, diseñar una estrategia, los específicos, analizar, desarrollar estos verbos que son medibles y alcanzables y que en el orden que colocamos estos nos permiten llegar a este. ¿Mm? Entonces, aquí con cada grupo uno va revisándolo, ustedes siempre proponen, yo les explico eso muy, deben escribir, proponer para que el asesor, tanto el temático como el asesor metodológico, entienda qué es lo que usted en este momento propone y lo oriente. No pueden llegar ustedes ni en este curso ni en el otro a decir, es que el asesor no me ha dicho cuál es mi objetivo. No pueden, porque es que sería decirle al asesor, dígame qué necesita que haga. Y los asesores vienen a ayudarnos, a apoyarnos, no a hacer el trabajo de grado, porque nosotros somos los autores de ese trabajo de grado. Por eso entregamos el trabajo de grado y por eso nos otorgan un título. Entonces, para que ustedes siempre tengan pendiente que hay que proponerlos y sobre eso, claro, el asesor ajusta y a veces hay asesores que quitan y cambian, pero debemos sugerirlos y para el ejercicio de la clase deben venir y yo entro a dialogar con ustedes, a dialogarlos. Yo lo que menos quiero es cambiarles el trabajo, porque es su trabajo de grado. Y si me tocan algunos que me ha pasado, decirle, mira, eso no va, no te lo van a aceptar. De una vez decírselo porque va a perder tiempo para el otro semestre. Lo mismo, después de que validemos con el contexto, que ese va a ser nuestro tema y ustedes ya se sientan convencidos, porque puede pasar que alguien vuelve, retome y diga, no, yo vuelvo a revisar y vuelvo a hacer la parte de contexto. Válido, no tengo problemas. Voy a hablar de la parte de la justificación. Entonces ahí sí vamos a colocar a dialogar las tendencias que vimos, lo que encontramos en los documentos. Por eso es importante que en ese contexto ustedes hagan una buena revisión, hagan una buena lectura, porque les va a ayudar a darnos el texto para la justificación. La justificación va a quedar en una hoja redactada y el semestre entrante ustedes la siguen fortaleciendo, pero va a quedar redactada porque él hace parte de los antecedentes y la parte de la planteación, de planteamiento del problema. Entonces, eso va a ser otro capítulo que vamos a ver de justificación. ¿Listo? Y ahí ya entraríamos a la parte metodológica y es donde decimos, bueno, ya en esta parte metodológica, ¿qué es el primer objetivo? Entonces, casi todo el mundo dice diagnosticar, analizar, evaluar. Entonces uno dice, bueno, ¿a través de qué? Entonces ahí pues empezamos a revisar que ustedes puedan proponer un instrumento de evaluación, de pronto un DOFA, generar una encuesta, generar una entrevista, generar una ficha de observación, una guía, un guión, ¿qué van a necesitar? Entonces, si ven que cada vez que voy avanzando, el documento se va volviendo más específico, entonces ya es más difícil yo dar toda la información porque ya todos dicen, no, pero es que a mí no me corresponde esto, a mí no me corresponde tal cosa. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ser muy, pero muy oportunos y saber el momento en que nos corresponda nuestra tutoría, tener los avances de nuestro documento, porque cada uno va a ser aparte, cada uno va a ser diferente.
Por eso la guía te marca los capítulos y al interior se van desarrollando diferente. ¿Listo? Pero acá en la ruta metodológica describimos qué se va a hacer, ¿sí? Y hablamos de una parte cronológica, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, si voy a hacer un DOFA, va a estar 10 días, 15 días? Empezamos nosotros a detallar cómo se va a desarrollar, que eso a ustedes les va a permitir también ir generando su plan de trabajo para el próximo semestre. ¿Listo? Dentro de los instrumentos, dejamos uno formulado, podemos dejar uno formulado que nos ayude. Entonces uno dice, bueno, voy a hacer una entrevista, la voy a hacer a través de el recurso de Google Fonts y voy a mirar las preguntas y empiezo a formular las preguntas. Aquí que hay que tener muy pendiente, ¿qué te necesito? Porque como va a quedar en el anteproyecto, su asesor lo primero que va a leer es el anteproyecto. Y su asesor se va a dar cuenta que si usted tiene un instrumento que no le sirve, le va a orientar a la hora de los instrumentos en cuál debe usted trabajar. El asesor se va a dar cuenta que si usted va a trabajar con niños o va a trabajar con comunidad, en algunos hay que pedir unos permisos de bioética, otros eh, permiso del uso o que el niño participe. Entonces, el asesor vayan corriendo a pedirle al comité de investigación o al programa donde se sacan los permisos para que ustedes puedan aplicar los instrumentos. El hecho de que quede aquí formulado también nos lleva a que no vayamos de pronto a decir, ay, cualquier cosa, yo hago una encuesta y demás. No, porque recuerden, el asesor temático y el asesor del curso en su momento va otra vez a entrar a validar con usted el anteproyecto. Si pasa lo que pasó el semestre pasado con los que la mayoría quedaron otra vez conmigo, entonces seguimos avanzando. Y los pobres que en su momento no habían definido, pues ahorita están más colgados, pues que yo les doy de primera mano la información, porque siempre se les dijo, mira, cuadra, 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 y no lo hizo. Entonces, al final terminamos complicándonos con este ejercicio de entregarlo. Y cuando yo lo leo, pues yo ya tengo una visión de cuál es la propuesta y pues tengo algunas sugerencias. Cuando entra el asesor temático, él entra con mayor pertinencia a hablar sobre el tema. ¿Qué va a pasar? Que si también el asesor ve que los instrumentos que nosotros estamos dando de propuesta, como que una encuesta de 5 preguntas y no sé ni qué lleva uno a la otra, ni qué para qué son los resultados, él también empieza a tomar, o pues va a tener una percepción de nuestro trabajo. Entonces, para que tengamos pendiente eso. ¿Listo? ¿Qué también colocamos dentro de nuestro documento? Ay, perdón. Nosotros también colocamos, ¿por qué se descuadra así? Bueno, esas son varias encuestas y como ya definimos, ¿sí? Nosotros definimos lo que vamos a hacer, las actividades. Entonces, los de análisis sistemático tienen un propósito, entonces el propósito tiene en su momento unos entregables. Esos entregables les ponemos acá fechas en los 4 meses. ¿Cuándo vamos a empezar nosotros a hacerlo? Este tiene una parametrización, es decir, uno les dice, mire, después del segundo mes ya tiene que tener listas las 50 fuentes, porque en el tercero construye las categorías y usted para construir las categorías ya tiene que haber leído todo lo que necesita porque necesita tener la información para empezar a escribir. Y ya al final está haciendo usted el producto si le va a solicitar el asesor o usted va en su momento a generar dentro de este ejercicio eh, las conclusiones. Entonces, propósito tiene cronograma y lo trabaja desde el análisis sistemático tiene cronograma y tiene un propósito y lo va a trabajar desde diferentes actividades, que las actividades son entregas de avance a medida que va haciendo revisión bibliográfica. Entonces, si el estudiante se dedica 2 semanas a levantar toda la información, pues ya al final tiene la matriz con 50 puede avanzar. Hay estudiantes que no les rinde igual, entonces se demoran un poco más en la construcción, por lo tanto, no empiezan las categorías al mismo tiempo. Pero esto ustedes se van a dar cuenta que vamos a estar ustedes van a tener un calendario para desarrollar y los asesores también. Entonces,
arrancan casi la tercera semana después de iniciar el semestre y terminan 2 semanas antes de ir a para hacer la revisión. Entonces es bastante exigente el ejercicio. Entonces, propósito es parte del análisis sistemático. Y miren el cronograma que tiene la práctica. El objetivo específico 1, 2, 3 y entonces los cronogramas, dependiendo de cada modalidad, cambian. Nosotros vamos a trabajar solo con estas dos, vamos a usar estos, y casi que yo les pido que usen este mismo cuadrito. Muy pero sin tinta, algunos tienen más tiempo y le colocan colores y le colocan responsables y todo, bienvenido. Necesito cuántas actividades le van a apuntar a cada objetivo y en cuánto tiempo lo van a hacer, porque hay también decisiones y dicen, oiga, venga, son casi una actividad por semana, yo no voy a alcanzar, y empiezan a reevaluar los objetivos con su asesor. Porque aquí pasa algo, cuando les dice, ojo con los tiempos de entrega. Entonces, no sobra el que tiene tanto que no va a alcanzar, como el que hace lo mínimo y ojalá menos de lo mínimo. Entonces ahí los asesores le dicen, ojo que eso no da ni para un trabajo de grado. Entonces, eso, el tema del alcance debe ser revisado con su asesor temático y con su asesor del curso. Y no pueden, les digo para que no vayan de pronto a caer en eso, en que a veces digan, uy, profe, no es que no se alcanzó, entonces yo no hago sino el primer objetivo y no puedo más. No, se deben hacer lo que en este momento ustedes van a plantear desde el objetivo específico y puede, y pasa, que el asesor recomienda un objetivo más. Es quedar. Si hacen 3, de pronto el asesor les recomienda. Y hay casos de dice, muchachos, se necesita hacer 4, por esto y esto. Él les justifica por qué y es más el trabajo que hay que desarrollar. Pero entonces esto es parte de nuestro ejercicio de nuestro trabajo. Entonces, si lo ven ustedes, perdón, en la miniatura, en la ruta metodológica es como parte de lo que vamos a hacer específico de cada uno, cuántos instrumentos, cómo vamos a recoger la información, a qué la vamos a aplicar, qué día lo vamos a aplicar, porque eso es lo que vamos a colocar aquí en el cronograma. ¿Listo? Vamos a colocar el instrumento y todo. Si nos orientamos por esto, lo más seguro es que toda la estrategia nos va a funcionar. ¿Listo? Ok, listo. Aquí ya entraríamos nosotros a hablar de las rutas para nosotros empezar a, a reunirnos. ¿Ve? Yo voy con primero general, luego con cada grupo. Cuando hago general, la hago por modalidades. Pero hoy todavía no tengo, no se sabe cómo van a quedar, cómo se van a organizar ustedes dentro de este ejercicio. ¿Listo? Esta diapositiva la paso rápido, pero esta la realizo después de que ustedes me envíen. Cuando digo la realizo es porque ahí hago como el balance general de todo lo que nosotros en su momento o lo que yo encontré en el documento. Entonces, por lo general, siempre les digo que no olviden redactar en tercera persona, no olviden hacer las citaciones, por favor, a las gráficas y demás que vamos a incluir, hay que colocarles el título, hay que colocar quién es el autor de la gráfica. Esas son como las observaciones generales, pero yo en este momento no puedo hacerlas porque todavía no tengo documentos de ustedes, entonces tengo que empezar a ver sus documentos para irles aportando dentro de ellos. Y el primer documento que vamos a enviar va a ser el de la parte del contexto, ¿sí? El contexto que vamos a trabajar para poder nosotros ir avanzando en nuestro trabajo. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? Cuéntemelo todo, o si no, esto ya sí, ojalá digan, esto ya es repetitivo, profe, ya lo he visto varias veces. ¿Sí o no? Se Profe, pues, ¿qué fueron. le dijera? Mm, creo que hemos hablado mucho, pero, o sea, o sea, es como, hemos hablado tanto que como que me quedé como en el aire, que como, y creo que no soy la única. Entonces, no sé, preguntarle como exactamente qué nos, o sea, porque ya entendimos, o sea, como todo el contexto que nos está pidiendo y para qué. Pero la pregunta concreta es exactamente para la otra semana, ¿qué requerimos? Gracias por la pregunta. Punto a Gracias. punto.
Sí, y entonces espérate, ¿sabes qué? Dame un momentico y abro un documento. Es que es más fácil así. Voy a abrir un Gracias. documento. Sí, perdóname, sí te contesté. Espérate, abrimos un documento, pero es que preciso cuando abro anteproyectos me salen los más descuadrados del caso. Que se demora mucho la máquina. Mm, Espérate a ver si le logro quitar el nombre, porque preciso abrí el primero que estaba ahí en la lista. Está cargándolo. Ya está cargando. Me avisan aquí lo que estoy haciendo es quitando el nombre porque es un trabajo. Voy a dejar así ya le quité el nombre pues para no faltarle. Hay más manitos alzadas, ya les doy la palabra. Yo veo que alzan las manitos, pero como no. Entonces miren, ya chicas les miro la manito. Eh, Este trabajo, el interés es la comunicación interna. ¿Quieren hablar de comunicación interna? Ya lo vemos en pantalla el documento, a todas estas, porque yo tengo como Sí, sí, mal internet y señora. escucho como píticos. Muchas gracias por contestarme. Entonces, el interés es la comunicación interna. ¿Sí? Entonces, aquí está la parte de la portada. Entonces, la nueva norma dice que uno puede colocar el logo. Lo de la norma, no se preocupen hoy, todavía no se preocupen. Los libros que van a consultar y demás, ustedes los tienen que descargar y guardar los links, ¿sí? Porque después hacemos el tema de la citación. Pero hoy no quiero enredarme todavía con la citación. Ya en la siguiente hacemos el tema de APA y miramos pues la citación mínima, porque cambiamos de versión, entonces se actualizó la versión del APA. Entonces tenemos la portada, entonces del curso, la fecha, análisis de la comunicación interna, pues pido dos portadas, tengo la portada, tiene la tabla de contenido, como no lo vamos a empezar a construir de manera gradual, no vamos en su momento a encontrarlo todo hoy, todos los capítulos hechos. Entonces aparece el primero, ¿sí? Dice aquí contexto, ya lo definieron aquí como la parte de contexto, como es el primer entregable, la primera vez que van a escribir, entonces yo les pido el favor que empiecen, por ejemplo, con la parte internacional. Es el primer revisión es la parte internacional. Y aquí colocan los tres trabajos que van encontrando de cada de los tres. El trabajo de grado del doctor Díaz Pérez de la Universidad de Barranquilla, titulado La comunicación organizacional en el ámbito de las entidades cooperativas, del año 2020. Si ven, voy redactando lo que encuentro, lo que necesito es que el lector entienda que yo hice una revisión
de la tendencia en investigación de lo mío. Entonces, por eso, del tema que a mí me interesa, por eso es que se hablan de los 5 años, porque esas son las tendencias, la tendencia que se está dando en este momento. Entonces, coloco internacional, listo, tres. De los tres nos salen de una. Aquí coloco otro, este documento fue la primera parte, ¿no? Nacional, como para irnos ubicando. ¿Listo? Y digamos que ya terminó acá, son tres de cada uno, ¿sí? Y aquí no empieza con pregunta, lo local. ¿Sí? De pronto en la universidad, lo más reciente. A veces con este se nos une, pero tengo que mirarlo. Yo no puedo dejarles una matriz general a todos. Tengo una guía para que todos sepan en cómo ir avanzando, pero tengo que ir revisando con cada uno. Entonces resulta que este pedacito, a usted le sumó 4 o 5 hojas, ¿sí? Acá están todos los trabajos. Uno, dos, tres, ¿cierto? Internacional, contexto. Contexto es revisión en los repositorios de trabajos de grado de especialización, pregrado, maestría. ¿Por qué no de doctorado? Porque es una revisión. Y esa revisión se hace con un criterio de época, de año, que no sea mayor a 5 años. Y dentro del ejercicio, la primera revisión para descartar y seleccionar los mejores, vemos el resumen y que ese resumen dé cuenta de lo que a ustedes les interesa, que sea coherente con lo que a ustedes les interesa para que ustedes puedan dejarlo aquí relacionado. Si logramos cumplir, de pronto tres, siempre nos piden 5, no te vamos a manejar 3 porque es anteproyecto. Esto va a decirnos a ustedes, les va a orientar sobre la tendencia y abordaje de su trabajo, de su propuesta de investigación. Eso es el contexto, lo que está pasando con este ejercicio. Por eso les digo que miren las conclusiones, porque a veces en las conclusiones le dicen a uno, sobre este tema se debe seguir abordando tal cosa y les da ideas a ustedes, pero ideas para montar o una práctica social o ideas para montar un análisis sistemático de literatura, ¿sí? Una revisión de literatura como tal. Apenas ustedes hacen esta revisión, esto es lo que ustedes me van a entregar, ¿sí? En el ejercicio vamos definiendo las palabras claves. Entonces, cuando ustedes ya revisan, dicen, vea, la mayoría de la gente trabaja comunicación interna, comunicación organizacional, organizaciones, la comunicación organizacional y estrategias, ¿sí? Porque ustedes cuando empiezan a leer ven que esas palabras se repiten muchísimo dentro de lo que están los resúmenes. Entonces empiezan a encontrar las palabras claves que el semestre entrante se van a volver categorías de análisis. Entonces, eso es un trabajo gradual. Yo los entiendo lo que me dices al momento. Uno duda siempre cómo abordar esto, porque no solamente empiezan con la incertidumbre de qué voy a hacer, cómo voy a hacer, sino que uno los debe colocar contra, perdón la palabra, contra la pared. Es decir, bueno, ¿y qué es lo que quiere hacer? ¿Cómo lo va a abordar? ¿Qué va a hacer? Pero es un tema que lo obliga a uno desde el curso como orienta, porque yo no, mal haría en decirles, cada uno me busca esto, esto y esto, porque no sería, es decir, es la modalidad. Trabajo las palabras y ya luego empiezan, ¿sí? Mire, ya fue construyendo cada uno de los pedacitos a medida que le iba diciendo, porque después lo armamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí proyectaron la justificación, hoy no la estoy pidiendo. Y cuando proyectaron la justificación, yo ya le hice la revisión de plagio. Y esto que está en rojo está mal citado, ¿sí? Entonces, aquí por favor revisar la citación porque el reporte me dice que tiene un 22% de plagio y me muestra los lugares donde fue tomado. ¿Listo? Entonces ahí me toca pararlo y decirle, mira, revisemos acá. Y luego van insertando las otras partes. Todos los documentos en su momento, vamos a irle construyendo la parte de la bibliografía. Y cuando digo que partan en un documento de Word, es que el documento les permita a ustedes, ¿no? En su momento establecer los títulos, ¿sí? Establecer los temas de párrafo, ¿sí? La justificación, que si tiene espacio sencillo, que si tiene la sangría, porque eso lo pide la norma APA. ¿Listo? Entonces, pues yo les digo, montenlo una vez en un documento en Word y lo vamos nosotros ajustando. Ustedes se van a dar cuenta el término que le decimos a los documentos, que les decimos que son documentos vivos. Uno los vive ajustando, los vive cambiando. Lo que yo menos quiero en este momento es que ustedes
ustedes arranquen con un tema que no tenga una validez, que ustedes no tengan una revisión del contexto. Y si usted no tiene una revisión del contexto, pues es claro, de pronto empiezan a trabajar sobre algo que ha sido inmensa, definitivamente demasiado abordado, o con algo que de pronto no sea el disciplinar de la comunicación, o de pronto de algo que en su momento, casi siempre el error es disciplinar, ¿sí? Casi siempre el disciplinar o de algo que ya sea demasiado agotado. Cuando les digo demasiado agotado, pues yo siempre le digo de Facebook porque llegó un momento en que se habló muchísimo de Facebook. Venimos en este momento, si me preguntan, la mayoría de las tendencias de los chicos están trabajando en estrategias de comunicación, trabajan mucho con temas de organización, trabajan muchísimo con las ONG y organizaciones para hablar sobre temas de derechos humanos, para hablar sobre la visibilización de género, bien sea para hombres o mujeres. Hablan mucho en la organización para trabajar con las organizaciones, estrategias internas de comunicación, estrategias externas de comunicación, las han abordado bastante con las organizaciones. Algunos siguen abordando temas como el trabajo con transmedia, con temas de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces trabajan transmedia, trabajan educomunicación. Y otro tema que trabajan también muchísimo es el tema de el abordaje con comunidades, entonces territorio. Entonces han hablado de trabajar con comunidades, bien sea Sumapaz, sea Suba, ¿ve? Porque no hay que hablar lejanas, pero también dentro de los que trabajan con el profe Orlando, pues han trabajado con temas, por ejemplo, de visibilizar comunidades indígenas, como en este momento son los indígenas del Cauca, entonces han trabajado en eso. Es una práctica. Tengo estudiantes que están haciendo prácticas en entidades, en empresas como empresas que trabajan temas audiovisuales, entonces llegan a trabajar con ellos el diseño de pronto de un video para apoyarlos, también videos a nivel de documental, están haciendo para muchas ONG, entonces llegan y le proponen realizar un documental con todo lo que influye un documental como tal para visibilizar algunos de los temas que ellos tienen. No se habla de la publicidad porque ese no es nuestro objetivo, pero sí la visibilización de esas entidades, porque se entiende que muchas veces nuestras prácticas que se hacen con ONGs o con entidades sin ánimo de lucro, nosotros desde de la comunicación llegamos a aportarle a ellos, a ayudarlos, déjenme hablar de una manera tierna, con un granito de arena a ellos. Es decir, venga, yo soy comunicador, yo puedo aquí con ustedes generarles un medio de comunicación, entonces venga, yo les genero a ustedes su plan de medios completo, sus redes sociales, su página web, o yo les genero a ustedes un documental, o yo les genero a ustedes un periódico virtual, un periódico físico. Son muchas cosas que desde la comunicación uno puede empezar a abordar con las entidades. Como no tienen de pronto definida la entidad, pues tema y lo vamos ajustando con las entidades que tenemos o empiezan ustedes a gestionar con una entidad que les interese, buscan una ONG y tienen que hacer toda la parte de la gestión de comunicación. Cuando ya tienen el proyecto ustedes un poco más estructurado desde lo que quieren hacer, ya entran a buscar la ONG y hacer el abordaje, comentarles cuál es su interés, presentarles su propuesta y que ellos la validen para trabajar. Muchos lo hacen en la empresa con la que están trabajando. Entonces le piden a la empresa que les permita montar una propuesta. Entonces algunos están en sus empresas generando adicional o en tiempos fuera de su tiempo laboral, generándoles una estrategia para de comunicación interna, de comunicación externa, tengo unos que están generándole un periódico virtual a la empresa en la que están trabajando. Entonces, pues, campo de acción dentro del ejercicio. Lo que necesitamos es empezar a conocer cuál es el interés de investigación. No sé si ahí te contesté la pregunta. A ti y a todos los que tenían la manito y los que me faltan, sigo yo teniendo problemas de red. Listo. ¿Te contesté la pregunta? Yujú. Sí, profe, en parte contestó mi pregunta, pero profe, pues en ese caso, siendo un documento tan largo, pues no sería mejor, o sea, como uno exponer de una vez como el tema, como mire, este es mi tema, y ya uno saber por lo menos decir sí o no, busque otro tema, pero es que uno se pone a hacer un documento como de 5 páginas para que uno llegue a la clase y le digan como no, ese tema no sirvió. Ah, no, tranquila. Si te dio para las 5 páginas, lo más seguro es que el tema te sirvió.
O bueno, también te entiendo cuál es la pregunta. Eh, dime cuál es el tema tuyo, o no tienes en este momento. Yo te entiendo cuál es quiero entenderte muy más a fondo la pregunta. ¿Cuál Profe, es el tema? mire, mi tema, ya le digo cuál es mi tema. Yo me enfoqué, o sea, por temas como personales y todo, como que he investigado, entonces me gustaría ese tema, la comunicación en los procesos de adaptación e integración en el divorcio. En el divorcio, ¿sabes cuál es el tema? El tema del divorcio, eso es más desde la parte jurídica. Por eso, pero es que no es hablarlo desde el tema de la parte, o sea, es la comunicación como de uno, como ser humano, cuando termina, o sea, como cuando pasa El duelo. el tema del divorcio, exacto, ese duelo del divorcio, ¿qué pasa con las relaciones humanas? ¿Qué pasa uno como mujer? Me gustaría como enfocarlo como ya hay temas de mujer, como en el tema de la mujer, todo este, o sea, como el empoderamiento y todo ese, o sea, lo que viene con el proceso del divorcio, no como en el tema del trámite. Sí, pero entonces como leímos el título, sí hablaba del divorcio y después cuando dijiste la parte emocional nos fuimos para psicología. Entonces, busca sobre los temas de empoderamiento, porque el semestre pasado tuvimos un trabajo así y fue el más complejo de ajustar y hoy en día es el más exitoso que tenemos, porque lo Ok, enfocaron por género, lo enfocaron sobre todo por la parte de género, el empoderamiento, vimos el empoderamiento femenino como ese movimiento que se está dando a nivel social, entonces hablamos del tema social, la mujer, la tradición histórica de la mujer, en Argentina que se ha visto de eso, y ahí sí ya entramos a hablar. Lo más seguro es que lo del divorcio se va a quedar por allá lejano, porque tu interés es la parte de el empoderamiento femenino, que tiene que ver con género, con territorio, ¿sí? Porque es donde estamos. Las mujeres no somos lo mismo en Bogotá que en Barranquilla, que en Cali, y no somos lo mismo en Colombia que en otros lugares del mundo, ¿cierto? Entonces ahí hay que hablarlo en contexto. Entonces yo pienso que sí puedes hacer parte del ejercicio de revisarlo desde la parte del empoderamiento. Y si tú ves que muchos programas en comunicación lo están trabajando desde la parte social y demás, lo más seguro es que es válido, porque así como me lo nombraste, no, hablando de divorcio y hablando de la parte sentimental y demás, bien te puede decir el comité, para no decir que es la profe, o eso es de derecho o eso es de psicología. Pero cuando dijiste empoderamiento femenino, ahí sí dijiste algo muy interesante desde la parte de territorio, desde la parte de género y desde la parte social. Y ahí sí vimos a comunicación. Entonces es como el enfoque, Catherine, me parece. gracias, profe. A ti. Lina, tú tienes la manito alzada, ya hay más manitos aquí alzadas. Hola, profe, sí. Bueno, dos preguntitas. La primera, yo hago parte del semillero, o sea, los que somos parte del semillero nos toca escoger otro tema aparte, Hacer el porque, ejercicio, hacer el ejercicio. Pero sobre el tema que tienes, puedes hacer el ejercicio de una revisión sistemática o hacer el ejercicio de una práctica social si la fueras a llevar a cabo. Aquí se hace anteproyecto y el curso tiene de evaluación la entrega de un documento tipo anteproyecto, no tiene otro. En cambio, en el otro curso sí entregan es un informe de un tema de investigación. Entonces, allá sí va lo de semillero. Acá, todos y todas las que estamos acá tenemos que aprender lo que compromete un anteproyecto. Ustedes obviamente les va a rendir más porque ustedes ya tienen tema, ya han hablado de cómo se redacta. Ustedes son los que más les va a rendir. Entonces, yo en esa parte estoy tranquila porque sí, sí sé que ustedes antes nos van a ayudar a nosotros porque van más avanzados en ese sentido. Pero para el curso tienes que subir un anteproyecto porque tengo que calificar un anteproyecto porque esa es la evidencia que da cuenta de la competencia de este curso. ok, o sea, si yo puedo escoger otro tema o también me puedo guiar por el tema que llevamos, pero de una rama como diferente, ¿sí? Sí, ojo que no vayas ponle cuidado, estos anteproyectos yo los entrego, los suben a no vayas a copiar de uno y otro porque de pronto me lo entregas acá y invalidas otro más allá. Entonces ten cuidado. Aquí es un ejercicio para ustedes de cumplimiento del curso y pues ustedes ya conocen parte de los temas, aquí solamente es construirlo. Pero si de pronto lo digo y me disculpas que haga el ejemplo, pero para evitar dolor de cabeza, que tú digas, ah, no, pero esto ya lo tenemos aquí en el documento de informe que vamos a entregar del trabajo de semillero. Entonces lo coges y lo copias ahí, entonces va a quedar aquí y va a ser de la autoría tuya.
y después cuando suban el otro documento de autoría de los demás, los documentos se van a cruzar. Entonces va a quedar que allá hubo plagio porque está en el de Lina. Entonces Lina dice, no, pero es que aquí es mío y yo también estoy allá. Entonces pasa que hay un tema que se llama autoplagio. Tú misma te plagiaste del otro lado. Entonces aquí construye lo de ceros, no es grande el documento aquí no es grande, construye lo de ceros. También para Caterine, el hecho de hacer el contexto les va a dar a ustedes muchas herramientas para que les rinda hacer la justificación, que es lo que más nos demora. El resto son formatos para llenar. Entonces, por eso el primer ejercicio es el que más nos demora. ¿Listo? Y si quieren, escucho las otras dos preguntas y si quieren, hacemos de hoy en 8 días una revisión que por lo menos sea la mitad de lo que ya llevan, que no sea el total, por si tienen la misma angustia que tienen Caterine. Y ahí ya ustedes complementan para el segundo. ¿Les parece? ¿Se sienten más tranquilos así? Entonces, yo hago una revisión de hoy en 8 días, voy mirando por grupo, voy revisando y ya ustedes siguen trabajando. A ver cómo les digo. De hoy en 8 días nos encontramos. La meta es que tengan los 9. Si no, si tienen dudas, voy revisando con cada uno y ustedes siguen avanzando. Entonces, ¿de qué voy a depender? De ustedes. Si ese día dicen, no, yo no revisé nada porque es que a mí no me parece y es que de pronto usted me devuelve, pues ese día dialogamos y yo le doy la idea sobre ese tema y usted ya tendría una semana de retraso dentro del ejercicio, es decir, le va a tocar correr mucho más. Pero así los que están avanzando y tienen alguna duda, pues yo les puedo ese día complementar para que estemos más tranquilos. ¿Listo? Paula tiene la mano alzada. Profe, qué pena otra, antes de que hables con Paula. Ay, perdón. ¿Se puede de a tres o toca de a dos necesariamente? ¿Ustedes son semillero? Sí, pues nosotros, sí, yo hago parte del semillero, profe. ¿Los tres hacen parte del semillero? Pues es que acá del semillero es mío está Yana, Jamie y Valeria. Creo que somos tres las que Las tres están. lo van a hacer. Pues no he hablado con ellas, Las pero tres van a hacer el anteproyecto. sí, sí, pues yo creo que sí, sí. O yo me refiero, si uno escoge otro tema, ¿se puede hacer con otros compañeros diferentes? ¿De a tres, Claro. profe? Mm. Ah, bueno, Sí, listo. porque en tu caso tú no le vas, pero ponle cuidado, Lina, ponle cuidado porque dije que sí, Otica dicen los otros, pero de rato dice que sí, otro rato dice que no. Porque resulta, Lina, que este anteproyecto va a quedar a nombre de los tres. Pero lo más seguro es que tus dos compañeros, no sé quiénes sean, van el otro semestre a usarlo como trabajo de grado. Y a ti te van a sacar de ahí y tú no vas a necesitarlo porque estás en semillero, ¿cierto? Ah, listo, profe, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí me Listo, entiendes? igual yo les voy a preguntar a ellas a ver qué me dicen, pero ya Correcto. entendí. Listo, profe, Correcto, gracias. porque lo que quede como anteproyecto queda con derechos de autoría. Entonces, si ustedes, Otica, lo voy a dar dos nombres, Omar y Julián hacen la propuesta. Y el semestre en tanto no quieren trabajar los dos, entonces tienen que empezar los dos a uno, porque el anteproyecto queda a nombre de Omar y queda a nombre de Julián. Y así ahorita vayamos a hacer una revisión de antecedentes, una justificación y una propuesta no más de objetivos, es una producción intelectual y queda a nombre de los dos. Entonces, si el otro semestre decide que no la va a hacer, o Julián le cede a Omar o Omar a Julián y queda uno solo y el otro arranca. Entonces, por eso le decía a Lina, Lina el otro semestre va a seguir siendo ese semillero, ella no le va a impactar y puede dejar el otro trabajo de las compañeras. Pero si van a hacer trabajo de grado y es real, los tres van el otro semestre, no el comité de práctica, el comité de investigación no deja tres, no les deja tres. Entonces, uno de esos tres va a tener que salir y montar una propuesta sola y ninguno va a querer porque los tres van a decir, pero yo soy autor de eso, entonces yo al comité no lo puedo colocar en esa estancia. Entonces, de los que realmente de ahí se van a desprender para su trabajo de grado, quédense en los dos y asóciense, trabajen colectivamente y saquen esto adelante. Si se dividen, ni uno ni el otro puede usar el proyecto si uno o el otro le cede le cede los derechos, porque hay una producción intelectual y esas intelectuales no se ceden. ¿Listo? Lo tema moral no se cede. Lo intelectual se vende, pero no lo moral y no lo pueden hacer. Tiene que ser a través de un documento. Pese a que Tica dicen, pero es un ejercicio de clase. Miren la envergadura que tiene. Están formulando lo que va a ser su opción de grado a año y medio, a un año. Entonces, para que lo tengan ahí pendiente. ¿Listo? Tengo más manitos ahí alzadas. Paula,
Hola, profe, buenas noches. Profe, yo también pertenezco al otro semillero que maneja la profe María Elsa y tengo varias dudas. La primera es que al principio de la clase habíamos hablado contigo y lo que se había dicho, porque nosotros te preguntamos en 2 ocasiones, era que nosotros por pertenecer al semillero podríamos hacer el anteproyecto del trabajo que estábamos trabajando en el semillero y acá somos como 4, más o menos, 4 personas que estamos en el semillero. Eso por una parte, entonces no entiendo por qué ahora nos toca hacer un trabajo diferente o nos toca salirnos del semillero. La otra Eh, cosa eh, sería, la otra, espérate, vamos por partes. ¿En ningún momento se salen del semillero? No, en ningún momento salen del semillero, no, ni menos. Eh, yo te cuento, ¿viste el trabajo que hay que hacer? Digamos, Otica, lo que nos angustia es empezar a revisar la literatura, pero el alcance para este curso es un anteproyecto y no está sobredimensionado ni me estoy inventando nada. Lo del semillero se está manteniendo y va a ser la opción para trabajo de grado. Va a ser la opción y eso es de lo que tú dices desde el principio se habló y eso lo hemos venido creo que varias veces dialogando y la profe María Elsa también ha hablado con ustedes, los compromisos y los entregables de allá, ¿listo? De trabajo de grado que tú lo estás haciendo en el momento. Y yo te estoy hablando del curso de mapa investigativo, porque no pueden tener los mismos trabajos en los dos, porque en su momento, pues yo los entiendo, ustedes tienen un proyecto ya funcionando dentro del trabajo que van a hacer. ¿Estamos hasta ahí, Paula? Entonces, aquí es un ejercicio como un ejercicio de clase y da alcance a la competencia de este curso, que es que todos los estudiantes tengan el conocimiento de cómo se hace un anteproyecto a la luz del decreto 219 y de las modalidades de investigación del programa de comunicación social. ¿Hasta ahí me hice entender, Paula? sí, profe, sino que la vez pasada que habíamos hablado, pues no nos habías dicho exactamente lo mismo, habíamos entendido otra cosa totalmente diferente y esa era la duda que teníamos con respecto al trabajo. Entonces, pues bueno, ahí ya queda claro, listo. Entonces, la otra pregunta era relacionada con eso, entonces, pues básicamente no, es lo mismo. Pero si nos queda claro, ¿tú cuando tú estás viendo trabajo de grado? No, 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 hasta el momento no, solamente mapa de investigativo. Listo. Tú sabes, para que el otro semestre tienes también unos entregables para que se dé la modalidad de trabajo de grados. ¿Lo tienes claro también, Paula? Sí, profe, claro. Listo, listo. Sobre todo para que sigas trabajando en ellos, para que no te vaya en su momento a coger el tarde. El tema para el anteproyecto sí lo puedes sacar del tema que estás tú trabajando. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Ok, listo. Caterín sigue con la manito alzada y Lina. Lina. Ah, no, Caterín tiene la manito alzada. Entonces, en este momento, porque ya sé que Lina sigues con la manito alzada, no sé si. Listo. En este momento, porque sé que ya empiezan algunos a irse para la otra clase, de hoy en 8 días nos encontramos para ir revisando las opciones que están ustedes trabajando. ¿Listo? Las opciones que están en este momento ustedes trabajando en relación a la modalidad y el tema y lo que llevan de avances del contexto. Para que yo ya en la siguiente clase dé por finalizado el tema de contexto y ya con tema de contexto quiere decir que quedó declarada la modalidad y quedó declarado el tema. Y ya avanzamos en el tema de la justificación, que si hacemos el ejercicio como les estoy invitando, ustedes van a tener el léxico, las palabras, la redacción para que hagan rápidamente la justificación y ya el cronograma y los objetivos salen. Eso todo va saliendo así de una, cada una de las cosas, siempre y cuando tengan ustedes claridad en la modalidad y en la temática para los que van a trabajar dentro de análisis sistemático o práctica social solidaria, que sería el ejercicio para este curso. ¿Listo?
Entonces veríamos ahí y ustedes ya me comentarían cómo estamos organizados, si se organizaron de Óptica, como la compañera me decía tres. Sí, lo dije que sí, pero recuerden por qué a ella le dije que sí, porque es que ella, Paula, Jenny y creo que Valentina también están en el semillero de investigación. Ellas ya vienen con proyecto trabajado desde el año pasado. Ellas van a cumplir 2 años para poder tener la opción, que eso es un requisito de semillero y unos entregables. Entonces, el proyecto de ellas va a sumarle a trabajo de grado y esta materia es independiente y esta materia este semestre tuvo una dificultad que están tratando de revisar para que permita que los estudiantes vean primero este curso y luego vean trabajo de grado para que no tengamos dificultades porque están aquí viendo lo que necesitan para el otro curso y a veces, aunque el programa permite flexibilidad, hay cursos que requieren competencias primarias o básicas para poder asumir el otro curso. ¿Listo? Entonces, a medida que fui hablando, volvieron a alzar más las manitos, pero sé que algunos se retiran para la clase de hoy en 8 días. Apenas ingresemos, la verdad, sí, juradito, terminamos las exposiciones rápidamente y empezamos a revisar las temáticas. Entonces voy con cada uno revisando las temáticas. Dependo mucho de lo que tengan en el documento y, y los ejecutivos que sean para él. Cuando digo ejecutivo es que si van a empezar a contarme que ese día se ya abrió en el computador y demás, no nos va a rendir. A mí me da pena molestar a los que nos toque así a la carrera, pero pues no tenemos más espacio dentro de ese ejercicio para nosotros avanzar. De ahí dependemos, arrancamos, nos vamos con contexto. La siguiente clase entregan contexto, ya estoy explicando justificación y ruta metodológica. Mientras yo valido lo que ustedes hicieron en contexto desde ustedes siguen avanzando en su documento. ¿Estamos? Entonces, para los que se van a ir desconectando, quedamos con ese compromiso. Por favor, de a 2 personas, solamente Alina por la condición de que ella ya viene en el semillero y ya tienen unos compromisos, ya no, los demás no se puede porque el comité no les va a permitir. Y van a llegar 3 y van a decir que 2 y ustedes empiezan a mirar quién saca a quién y van a dejar a una persona en una condición de desventaja terrible porque no va a tener ni siquiera 10 hojitas de anteproyecto para poder arrancar. Entonces, por favor. Y como se van a unir, tengan pendiente que es un trabajo que los va a acompañar lo que resta de este semestre y el otro semestre. Y todos van a tener ahí derechos morales de producción textual. ¿Listo? Preferible de 2, que es mucho más rápido, preferiblemente de 2, pero ustedes son autónomos en esa organización. ¿Listo? Me voy quedando con las últimas preguntas que salieron. Entonces, Lady, Omar había alzado la manito. Omar, Lady, te escucho, Omar. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. Profe, ahorita con lo que le decías a Kate sobre de cómo acomodar el tema y bueno, no sé si todos ya tendrán tema, yo todavía no estoy seguro exactamente de cuál tema quiero tratar, ¿cómo hacemos en ese caso para generar el, el, el Word? Porque no sé bien aún cómo manejar pues lo que más o menos tengo pensado, pero no sé si pueda funcionar o no. Pero tienes que darme un tema ahorita. Dime el tema porque ya hemos hablado de las líneas de investigación, los compañeros ya hicieron exposiciones, las 2 que nos faltan, o 3 que nos faltan es ya lo último, ya hablaron de investigación, creación, hablaron de las tendencias de investigación. ¿Qué te interesa a ti en este momento? ¿Qué te gustó durante O la sea, carrera? ¿Qué te llamó la atención? por la última, porque pues tenía como planeado hacer algo como de análisis de textos, pero ahorita me gustaría hacer como una práctica en radio, pero aún no defino bien como alguna práctica como de la radio como tal, enfocándola hacia lo social. Por eso, No, pues, mira, no, es que si hablas de la radio social, no es radio social, es decir, tú vas a montar, las radios todas son iguales. Lo que pasa es que en su momento, digamos, el tema que tú planteas es muy interesante y es muy coherente con nosotros en investigación del programa, porque ¿sabes qué debes empezar a hablar? Documenta emisoras de radio alternativas. Yo no te voy a esconder el mundo. Tú no puedes en este momento hablar de montar una emisora comercial sin tener referenciadas las emisoras de radio que tienen que ver con los medios alternativos. Entonces documenta sobre qué han hablado de los medios alternativos.
qué se dice de los medios alternativos y habla sobre las emisoras de radio comercial. ¿Sí? Habla sobre ellos, habla sobre qué se ha investigado de la radio. Mira, puedes buscar la radio como medio de comunicación, la radio comercial y la radio como medio alternativo. Con esos tres, tú ya tienes toda la información para que cuando seleccionemos la empresa a la que te interese, tú llegues a montar una emisora. Ya hay una en una emisora, ya hicimos un trabajo parecido con una organización religiosa. Se está montando la emisora para una comunidad religiosa específica. Y el estudiante cuando llegó allá les dijo, mire, la historia de la radio es esta y esta, muy bien, pero les dijo después, para montar una radio usted necesita tener permisos de frecuencia, tiene que tener una parrilla, tenemos que organizar la parrilla para su audiencia, tenemos que clasificar por lo tanto su audiencia. Entonces, si ves que ahí está el tema de comunicación cuando ya haga la práctica, pero primero revisa de qué se habla de la radio como medio, cuáles son sus ventajas de la radio, revisa qué es la radio comercial y qué es la radio alternativa. Ok, y con eso me ¿Te puedo di ya respuesta? basar en... Sí, te voy a preguntar, ya con eso me Con, puedo hacer el con contexto. eso, con la cartilla. Claro. Ah, ok, Claro, después ya listo. tú dices, la radio funciona, ahora busquemos a quién. Así empezó el estudiante y mira, quedamos con una comunidad religiosa. Y la está Listo. montando al tamaño, ¿qué es montando al tamaño de, mira, ella revisó y nos dimos cuenta, por ejemplo, la frecuencia radial no baja de 80 millones de pesos. Entonces tuvo que mirar opciones de radios alternativas a nivel de internet y qué permiso se necesita. Ya toda la parte de los permisos ella lo gestionó. Ahora monte la parrilla y mantenga Profe, eso. ¿Listo? ¿Listo, Omar? profe. Listo, profe. Gracias. Listo. No, para servirte. Lady, te escucho. Profe, ya será que ya me puedes conectarte a la clase, es que tengo otra clase. Ujú. Claro, tranquila. ¿Te quedó alguna Gracias, pregunta? profe. No, Chao. profe, Que estés ya tengo bien. todo claro. Bueno, chao, profe. Bueno, cuídate mucho. Que estés bien. Buenas Lady tiene noches, la profe, manito te alzada. habla. Sí, es algo muy puntual. De antemano, una disculpa si ya lo mencionaste, pero he tenido bastante interferencia. No hay problema con que este ejercicio se haga individual. No, señora, para nada. Vale, Está solamente era eso, calculado, profe. está calculado para hacerse en 4 semanas individual. Entonces uno dice, si están en pareja, lo sacan en 2. Pero tranquila que no hay sobrecarga de trabajo ni nada. No te preocupes. Es más, si el otro semestre, cuando lo empieces a hacer, entonces a ti te van a cobrar, por ejemplo, análisis sistemático, tus 50 fuentes. Si vas con un compañero, van a cobrar 100. Es decir, a cada uno le van a dar el mismo trabajo. Correcto, profe. Sí, es que es más por factores externos que no sé qué ocurra el otro semestre, entonces prefiero como iniciar primero solita y pues ya más adelante lo Tranquila. que se vaya dando en el camino. Era eso, muchas gracias. No te preocupes, no te preocupes. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Omar, ¿sigues con la manito alzada? No, profe, yo ya la bajé. Ya yo estoy bien. Ya, gracias. Bonito. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Dudas? ¿Algún tema? Pues yo no sé, no es que lo solucione yo de una, pero sí ven que Omar tiene clara la idea, pero dijo, ¿y ahora qué busco? Entonces uno les puede orientar hasta donde yo sé, ¿no? Hay unos temas que yo no puedo, pero por eso el semestre entrante van a tener asesores temáticos, porque ya el del tema fluye con toda la información. ¿Quién iba a preguntar algo más? Los que ya ni Yo, dicen a la otra clase, un gusto saludarlos, los espero en 8 días, muchas gracias, Vale, te profe, escucho. buenas noches. Hasta luego. Ujú. profe, era referente pues a lo que estabas hablando con Lina. Sí, por casualidad yo me hago con 2 personas más, pero esas 2 personas están, digamos que ya en semillero, pero no vamos a trabajar el otro semestre ninguna de las 3. Con este tema se podría realizar, Sí, pues entre las 3. Ah, listo, profesora. para este curso, sí señora, ¿m? Para este Listo. curso. Ténganlo pendiente, pero no es por molestarlos. Yo como el semestre entrante voy y yo presento las modalidades, yo a veces digo, mire, esto se hizo solo como ejercicio de clase, no va. Y cuando llega uno que sí, yo les tengo que decir, no, mire, yo les dije que no, pero ellos no hicieron caso. Entonces ahí les dicen,
no. La verdad, los de semillero ya tienen avanzado, ya tienen, entonces, para el ejercicio de clase funciona, no te preocupes. Sino que uno se Y si asusta, no profe, están en semillero, sino que uno se asusta, profe, porque nosotras ya ya, llevamos un trabajo adelantado y cómo así que hay que volver, o sea, el semillero no sirve, ya cumplimos 3 años en el semillero. Entonces uno como no, que no, dice, no, hay no, que no, volver no, a empezar todo, no puede ser. no, 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 no. No, lo que pasa es que todo, estoy viendo el formato del anteproyecto, las líneas de investigación, el acuerdo 219, ustedes lo tienen que llevar fijo, porque esa es la modalidad que van a trabajar. Lo de semillero, la profe lo ha estado organizando, y sí, el programa también tiene que pronunciarse, pero no, para nada, para nada. Lo que ustedes llevan es un proyecto, eso no, digamos, estamos empezando al revés, ¿sí? Estamos empezando al revés. Esta materia debería estar como en tercer semestre para que todos arranquen de una, pero no te preocupes. Y aquí es para que hagamos el ejercicio, no es complicado. El ejercicio de verdad no es complicado. Es al principio cuando uno les dice la idea, es cuando se asusta. ¿Listo? Entonces, no te Listo, preocupes, profe, Lina, gracias. ni ninguno del semillero, que eso, todo eso va viento en popa, como dicen en el mar. Listo. ¿Alguien más? Brian, Alejandro, Juliet, Camilo, ¿cómo te fue con el profe Orlando? ¿Qué tal, profe? No, profe, a ti cuando ya todos los compañeros, sí me va a demorar un poquito más con el tema que tengo la duda contigo y yo creo Pero que nos también toca correr. mi compañero, señora. Pero entonces corramos porque es que yo tengo clase, entonces Ay, espérate, ya, dígame, sí, porque es que estoy entrando tarde a la otra clase y cada ratico me dicen los chicos, dime en qué te puedo ok, ayudar. ok, profe, no, lo que pasa es que con el profesor Orlando, pues yo le comenté claramente al profe que también estábamos manejando una ¿qué, profe? Una formulación, él nos había puesto por lo tal un trabajo para la formulación de la entrega, ¿sí? Como un bosquejo, teníamos que hablar de la introducción, la presentación del tema y varias cositas, digamos así, más que en este momento se me escapan, que no quiero abrir el documento. Entonces, profe, justamente por ello estábamos como ahí en la incertidumbre. Yo estoy en la incertidumbre de ese trabajo que le voy a presentar al profesor este día viernes, como tal, digamos que aún está ahí como puliendo ciertas cosas más. ¿También serviría para presentárselo a la profe Sí, o es algo señor, completamente diferente? sí, señor, el caso tuyo y tengo otros dos casos que ya tienen proyecto. Yo por eso te digo que llega el momento en que yo ya los divido y voy con cada uno aparte. ¿Por qué? Porque si hago la asesoría en conjunto, eh, hay gente que no está conectada 100%. Entonces entra por raticos y termina asumiendo que, ah, no, ya el profe revisó esto y dijo tal cosa. Entonces, en tu caso, ya lo hablé yo también con Orlando. En el momento en que te corresponda, revisamos con Orlando los dos y vamos generando tus entregables, porque contigo es un caso muy particular, ¿no? Ah, ok, profe. Sí, es que si no me equivoco, creo que el Tranquilo. compañero Brian también tiene lo mismo. O sea, es que los dos nos Sí, encontramos en las dos clases. ujú, sí, con Brian también ya son el mismo tema, para que no estén repitiendo ni duplicando trabajos. Caso contrario con lo que me pasó ahorita con el grupo de semillero,